Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí viendo este video nuevamente. El día de ayer yo saqué un video conversando un poquito sobre lo que era la corporación de los Estados Unidos y la República. El video pues tuve que reformarlo, tuve que sacarlo, pues algunas situaciones ya con la plataforma, pues así que decidí contarles nuevamente lo que hablé en el video, reformándolo un poquito. ¿Sí? En este momento pues hay que tener mucho cuidado cómo se dicen las cosas, lamentablemente. Pero bueno, vamos a entrar nuevamente en materia. El día de ayer les conversaba que la situación en Estados Unidos entre estos dos señores ha generado muchísima expectativa en todo el mundo. Y se está hablando muchísimo en los últimos días de una corporación de los Estados Unidos o de la República de los Estados Unidos de América. Y los que no somos expertos en la historia de los Estados Unidos, pues nos quedamos un poco sin entender qué es lo que está pasando. Yo creo que la mayoría de las personas hasta estos días jamás habían escuchado hablar de la corporación. Siempre pensamos que pues, Estados Unidos era una república, y es lógico, la República de los Estados Unidos. Pero resulta que parece que las cosas como que no son tan así. O sí es, pero no es. Entonces, es una república, pero no lo es una corporación, pero no lo es. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a explicar un poquitico de eso. Pero para eso tenemos que remontarnos precisamente a la historia. Mucha gente me dice, ay, qué pesada la historia. Qué fastidio la historia. No, la historia es importantísimo para poder entender lo que nosotros estamos viviendo y por las cosas que estamos pasando en este momento. Quien no conoce la historia está condenado a repetirlo. Así que hay que tomar en cuenta eso. Por eso es que nosotros tratamos de usar la historia para explicar los hechos y los acontecimientos que estamos viviendo en este momento, porque hoy también estamos haciendo historia. Así que, para entender de qué se trata, tenemos que remontarnos al siglo XIX, a la década de 1860. ¿Qué sucedió? Recuerden que Estados Unidos se formó como una república. Tenía una constitución que se llamaba We the People, como la imagen que ustedes están viendo. Nosotros el pueblo. Cuando se crea esa constitución, se crea esa enorme y poderosa república que era independiente y donde se le daban derechos absolutos a cada uno de sus ciudadanos. Pero en 1861 se inicia una guerra de secesión. Los estados del sur de los Estados Unidos deciden independizarse del norte y formar una república independiente, los Estados Confederados del Sur. Una de las excusas fue precisamente el tema de la abolición de la esclavitud. ¿Por qué? Porque la economía de los estados del sur dependía de la mano de obra esclava. Así que básicamente era una economía agrícola y ellos dependían de las grandes plantaciones. Por supuesto, ahí se inicia una guerra de secesión, dura 4 años hasta 1865. El presidente de esa época, el titán patriota de ese momento, Abraham Lincoln, es quien lidera por la Unión todo lo que es la guerra. Finalmente, la guerra termina en 1865, gana los del norte, ganan los yanquis, gana la Unión y los Estados Confederados deben permanecer en la Unión de los Estados Unidos de América. ¿Las cosas quedaron bien? Pues no quedaron bien anímicamente, no quedaron bien emocionalmente, no quedaron bien económicamente. De hecho, al titán Abraham Lincoln, al titán Lincoln, ¿qué le hacen? Pues lo asesinan en un teatro. Le dan matarile y ese gran hombre, ese gran estadista, ese gran político simplemente pues se pierde y se quedaron muchísimas cosas sin hacer. Eso afecta mucho a la nación, hay muchas pérdidas de vida, muchas pérdidas económicas. Cuando las tropas del norte entraron a las plantaciones del sur, las quemaron, les quemaron hasta los pantalones, no dejaron nada allí.
Las fábricas del norte, pues tampoco habían quedado muy bien. Mucha mano de obra se había perdido, muchas vidas, muchos talentos se había perdido en esa guerra y por supuesto muchísimo dinero. El país quedó en bancarrota. En 1871, cuando el presidente ya era el general Grant, el ganador de la guerra de secesión, Ulysses Grant era presidente de los Estados Unidos, en 1871, el Congreso, el 41º Congreso, el 41 de los Estados Unidos de América, se reúne para buscarle una solución. Pues la que ellos consiguieron, a nuestro entender, no fue la mejor, fue una locura. Decidieron a través de un acta, que primero llamaron el Acta de Washington y después fue conocida como el Acta 1871, que iban a vender una parte de los Estados Unidos a unos banqueros de Londres. Y vendieron lo que es el Distrito de Columbia. ¿Qué es el Distrito de Columbia? Es donde está la Casa Blanca, es donde está la ciudad de Washington, ¿sí? Una parte de esa ciudad de Washington está la Casa Blanca, está el Capitolio, hay una cantidad de organismos federales, están allí, por eso se dice Washington D.C., Distrito de Columbia. Y eso se lo vendieron a unos banqueros de Londres, los Rothschild. ¿Les suena ese nombre? Rothschild. Hace unos días ese nombre volvió a la palestra, porque uno de sus miembros misteriosamente se cambió de barrio, se fue al otro mundo. Algo que ha estado pasando con políticos, con sacerdotes, con empresarios, con gente prominente de Estados Unidos y de Europa. Gente que de una u otra manera han estado vinculados a esta historia. Porque es que resulta que los Rothschild, que hicieron esa negociación con el Congreso de los Estados Unidos de América, también llamaron y le pidieron la colaboración al Vaticano. El Vaticano también metió sus manos allí. Por eso es que últimamente se habla tanto de los banqueros europeos, se habla tanto de gobiernos europeos. Por eso es que muchos gobernantes, muchos políticos están dimitiendo, se están alejando, están falleciendo, simplemente están cambiándose al barrio de los acostados. Ese barrio últimamente está muy popular entre los ricos y famosos. Lo mismo está pasando en el Vaticano. Por eso es que se está oyendo tanto esos nombres. Uno diría, ¿qué tiene que ver eso con los Estados Unidos? Porque cuando ellos venden el Distrito de Columbia, ya ese territorio no es de los Estados Unidos, está dentro del país, pero ya no es de los Estados Unidos. Ahora ellos crean una corporación, una empresa privada, y la llaman la Corporación de los Estados Unidos, y ya le quitan América. Antes era la República de los Estados Unidos de América, ahora es simplemente la Corporación de los Estados Unidos, ya. Pero esa corporación solamente tenía poder, gobierno en el Distrito de Columbia. Pero no se conformaron con eso. Ahí estaba la Casa Blanca, allí se ponen los presidentes, allí está el Capitolio, los congresistas, y simplemente esa corporación empezó a extender su poder, sus tentáculos, fuera del territorio del Distrito de Columbia y dominaron el resto del país. Y por eso es que en ese momento y en los años siguientes, la República de los Estados Unidos desapareció. Últimamente también se está hablando mucho de que alguien va a restaurar esa república, de que hay un personaje. No sé si es cierto, puede ser un rumor, ojalá fuera cierto, de verdad quisiera creer que es cierto, que alguien va a restaurar esa república y va a eliminar esa constitución de la corporación, va a acabar con la corporación y que esa persona va a llegar a la presidencia precisamente el 4 de marzo. Y ustedes dirán, ¿por qué el 4 de marzo? ¿Por qué ese número suena tanto? Porque los 18 primeros presidentes que tuvo la República de los Estados Unidos, recuerden que el presidente Ulysses Grant, que era presidente en 1871, cuando ese Congreso se reunió, él fue el presidente número 18
Todos esos presidentes juraban al cargo el 4 de marzo. Eran los presidentes republicanos. El 4 de marzo ellos se convertían en presidentes, por diversas razones que no vienen al caso. Por eso se está hablando mucho a través de ese número, de esa fecha, 4 de marzo. ¿Qué hay de cierto? No lo sé, pero simplemente esa es la historia. Cuando se firmó y se llegó al acuerdo con el acta de 1871, pues el 21 de febrero de ese año, ese fue el día que se reunió el Congreso. Años después, 1933, se cambió la fecha del 4 de marzo y se puso la ascensión del presidente el día 20, pero el 20 de enero, ¿de acuerdo? Ahora, el 20 de enero, 21 de febrero, pues las fechas como que se repiten mucho. Lo importante de todo esto no es cuándo jura el presidente, sino por qué ese tipo de cosas están pasando. Porque a partir, repito, de 1871 dejó de existir la República y se formó esa corporación. Por eso se cobran impuestos, porque la corporación necesita ganancia, es una empresa. Ahora, me llama la atención, investigando todo esto, en la Constitución original, el pueblo tenía derechos. El pueblo de los Estados Unidos no tenía que pagar impuestos por vivir en los Estados Unidos. Ahora sí, claro, es una corporación. Ese dinero de los impuestos va una parte a funcionarios públicos, entidades públicas, pero también va a los dueños de este territorio, el Distrito de Columbia, que son los banqueros, los Rothschild, pero también al Vaticano, que también tiene parte en todo ese asunto. Pero analizando todos los países del mundo, todos los que vivimos en países que se denominan repúblicas, pues tenemos la misma situación. También pagamos impuestos, también los gobernantes nos tratan, nosotros los elegimos, pero ellos nos tratan luego como si fuéramos seres no pensantes, como tontos útiles. Simplemente los ayudamos a llegar al poder. ¿Y qué pasó con eso? Después simplemente no nos hacen caso, hacen lo que les da la gana, son como dioses y es imposible hacernos respetar. Juegan con tu vida, juegan con la mía. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿También será que vivimos en países que dejaron de ser repúblicas? Me pregunto. ¿Será que vivimos en pequeñas corporaciones y estamos esclavizados a lo que ellos hagan, digan y quieran hacer con nuestras vidas? Sería interesante reflexionar. No digo que sea así, solamente es una reflexión, un pensamiento que se me viene estudiando todos estos hechos de la historia. Entonces, espero que con esta reflexión, con este pedacito que te he contado de los hechos que ocurrieron en el siglo XIX en los Estados Unidos, te permita entender un poquito lo que está pasando en este instante en la gran potencia del norte. ¿Qué va a suceder ahora? ¿Será que de verdad se va a restaurar la República? Pues no lo sé. ¿Será que este señor que está en este momento en esa presidencia, que dicen que está en la presidencia pero no está en la presidencia, que solamente es presidente del Distrito de Columbia porque juró por la Constitución de la corporación y no de la República? ¿Será verdad que el titán patriota DC está en otra ciudad porque desde allí va a hacer una nueva capital para gobernar la República? ¿Se va a convertir en el presidente número 19 de la República? No lo sé. Teorías van, teorías vienen. Yo simplemente me remito a las cosas que sucedieron, porque así es la historia.